Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Señor, en esta hora estamos delante de ti en esta mañana para que tú nos traigas tu palabra, Señor, pero también que nuestros corazones oramos para que estén preparados para recibir tu palabra y tú nos puedas enseñar, nos puedas hablar lo que bien te parece a ti según nuestras circunstancias, pero también conforme a la edificación de tu palabra, Señor Jesús, en nuestros corazones, que penetre, como dice tu palabra, que sea como una espada de dos filos, que no solamente abarque mi exterior, sino también abarque mi interior, Dios. Oramos para que esa tu palabra sea extendida en todo nuestro ser, toda nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, para que podamos hacer los cambios necesarios para tu honra, para tu gloria y la alabanza. Oramos para que tomes mis labios, oramos para que tomes mi vida, Señor Jesús, y que cualquier pensamiento humano que yo tenga, Señor, que no sirva, que no edifique, Señor, quítalo de mi ser para que yo pueda hablar tu palabra con confianza. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Apocalipsis 2 del 8 al 11. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Escribe al ángel. Ya dijimos que el ángel es el pastor o los pastores de esa iglesia. Y en este caso es Policarpo. ¿Han oído hablar de Policarpo? Bueno, Policarpo era el pastor de esta iglesia. ¿Quién lo dice esto? El primero y el postrer, que es el Señor Jesucristo, el que fue, el que es y el que será, ¿sí? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, porque dice la Biblia que él murió y al tercer día resucitó y vivió. Dice esto: ¿qué les tiene que decir a esta iglesia de Esmirna? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero entre paréntesis les pone, pero tú eres rico. Pero también les habla sobre la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Les dice a estos hermanos de Esmirna: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, termina en una conclusión el Señor, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, allí hay como una alternancia, una sugerencia. El que venciere, dice, no sufrirá daño en la segunda muerte. Yo conozco tus obras, dice. Hay un reconocimiento de parte de Dios, ¿no? Hay un conocimiento más allá de lo que puede percibir la vista. Acuérdense, porque Dios mira ¿qué? El interior de tu ser. Hay como un conocimiento exhaustivo de la persona a quien se está dirigiendo como creación, como hijos, como redimidos con la sangre de Cristo. No hay nada que haya pasado Dios por alto sin llevar a su memoria, sin tener como conocimiento de lo que hemos pasado en las circunstancias, en nuestras enfermedades o en lo que tú te encuentras en el día de hoy. Yo sé dónde estás, dice Dios. Yo sé para dónde vas. Yo sé por qué estás aquí. Yo sé por qué vas a hacer ese negocio. Yo sé por qué vas a aplicar para esa escuela. Yo sé para qué vas a aplicar a ese trabajo. Es alguien que está en una forma identificándose como el eterno Dios y por tanto inmutable,
o sea, que no lo mueve por nada. Y por tanto, también yo podría decir que fiel. Si usted puede ver ahí en la pantalla, hay un mapa, ¿no? Es alguien que se ha identificado como quien tiene vida Dios en sí mismo y por tanto tiene identidad con Dios. Es alguien que se ha identificado como el victorioso sobre la muerte y por tanto él tiene el poder de la resurrección. Si usted mira el mapa, aquí lo que abarcamos la semana pasada fue la iglesia de Éfeso. Hoy sigue Esmirna y así se va. Por eso es que todo esto, lo que está viendo allí, es Asia Menor, lo que hoy se conoce como el país de Turquía. Toda esa área es donde están las 7 iglesias. Era importante que se las trajera para que ustedes vean que la próxima semana vamos a ver Pérgamo y que estudien un poquito de Pérgamo. ¿Qué es Pérgamo? ¿Qué iglesia? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Quién? No, todo lo que tenga que ver con Pérgamo. Ahora, Dios, ¿cómo se identifica? Con el conocimiento de la tribulación de esta iglesia y la pobreza de esta iglesia. Él se identifica como alguien que tiene autoridad para ir más allá y no solamente de lo que viene a ver, sino a meterse dentro de su iglesia, porque tiene autoridad para reprender a iglesias, tiene autoridad para decirle qué es lo que tú estás pasando y qué es lo que te hace falta. Los recursos para ser fortalecida esta iglesia lo vamos a encontrar más adelante, pero el autor del libro, que es el Señor Jesucristo, él sella cada carta con estas palabras: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si hay algo que tiene en común estas cartas, es que en primer lugar su identificación del autor siempre es yo el eterno, yo el que conozco. O sea, quien habla es el Señor, siempre habla así. Pero cada identificación es distinta a la otra. En el caso de la conclusión, termina de la misma manera, hermanos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Hay observaciones que tenemos que ver en este texto que vamos a ver. Por ejemplo, ustedes apunten la primera observación le dice: eres pobre. ¿Sí? Esmirna era una ciudad sumamente rica. Quiero darles un contexto de lo que era esta ciudad. Era una ciudad rica, pero ¿quién creen? La iglesia no era rica, pero la ciudad era muy rica. La ciudad, el nombre viene de Esmirna. Algunos dicen que viene del material o del producto mirra, ¿no? Era uno de los productos de la ciudad y la mirra servía como era como una resina amarga que, conforme a la palabra de Dios, se usaba en diferentes usos, o tenía diferentes usos. Por ejemplo, fue usada para hacer perfumes de acuerdo al Salmo 45:8. Fue usada para hacer aceites de acuerdo a Éxodo 30:33. Fue usada para embalsamar de acuerdo a lo que Juan nos dice en 19:39 acerca de cómo le dieron sepultura al cuerpo de Jesús. De manera que el nombre de Esmirna pudiera estar relacionada a este producto que ellos producían en ese lugar, en esa ciudad. Era una ciudad orgullosa de su cultura, de su belleza, de su riqueza en material, de su vida social. Esmirna, por ejemplo, competía con Éfeso y con Pérgamo. Ya lo quitaron. Que competía con Éfeso y Pérgamo en el primer lugar entre las ciudades de Asia Menor. De hecho, tenían una moneda en Esmirna que decía la primera de Asia Menor, o sea que competía. Era una ciudad con calles pavimentadas. Por ejemplo, una de sus calles principales era llamada la calle de oro, que tenía
en un extremo, que tenía en un extremo a la diosa Cibeles, y en otro extremo tenía en el templo al dios Zeus. Además tenían como también un templo a la diosa Afrodita. Otros tenían en otro templo al dios Apolos, otro al dios Aclepio, que este dios estaba relacionado a la sanación o a la medicina. Ustedes todos se lo pueden googlear, todos se lo pueden ver. Fue una ciudad donde floreció la ciencia en aquel momento, en medio de toda la idolatría. En el año 23 de nuestra era, Roma le concede el derecho a Esmirna a fabricar el primer templo para la adoración de Tiberio César, el emperador. Le concedió el derecho por encima de 11 ciudades. Un gran orgullo para Esmirna competir con 11 ciudades, y que ellos dijeran: a nosotros como Esmirna se nos ha dado el privilegio de fabricar el primer templo a la adoración de Tiberio. Fíjense, Esmirna se congració con Roma en diferentes ocasiones, y Roma entonces le dio potestad de autogobernarse a Esmirna. En medio de esa ciudad rica que competía con otras ciudades, ¿qué creen? Hay una iglesia pequeña. Hay una iglesia pobre, no solamente pequeña, sino pobre. Hay una iglesia que está bajo persecución. Hay una iglesia que está sufriendo tribulación. Y Cristo conoce todas esas condiciones que está, en la cual Cristo le anuncia que cosas peores le iban a llegar. Una iglesia fiel en esas condiciones, pero que peores le avecinan a esta ciudad. Esmirna tenía recursos, relaciones, belleza, cultura, vida social, autosuficiente, aunque Roma se lo había conferido ciertamente, pero era autogobernada. Y la razón por la que menciono todo esto es que muchas veces son las cosas que muchas veces hay cosas que van a empobrecer nuestra vida. No solamente del incrédulo, sino también empobrece la vida de los creyentes, hermanos, y nos puede llevar a la pobreza espiritual. Porque usted puede salir a la calle hoy y usted puede ir caminando y siempre se va a encontrar personas que estén pidiendo dinero. Vayas al centro y hay mucha gente que le faltan manos, que le faltan pies y no tienen las posibilidades, y siempre va a encontrar gente así. Y entonces usted diría: esa persona es pobre, ¿no? Esa persona no tiene recursos, diría usted. Tal vez sí, pero tal vez muchos que andan caminando también son pobres. Pero ¿qué cree? Que también muchos que andan caminando en las calles no solamente son pobres económicamente, sino pobres espiritualmente. Ahora, la manera como estas cosas ocurren es cuando tú tienes recursos, y a veces tú llegas a confiar tanto en tus recursos y te llegas a apoyar en esos recursos y dejas de confiar en el poder de Dios, y eso va a empobrecer tu fe, hermanos. Cuando por otro lado tú tienes relaciones, muchas veces comienzas a confiar en la gente. Cuando algo pasa, háblale a tal, ¿no? Y entonces con tus relaciones dejas de confiar precisamente en Dios. Siempre dejas caer nombres. Háblale al doctor tal, háblale al arquitecto tal, háblale al abogado tal, háblale al juez tal, háblale a él, háblale al director, háblale al maestro, todos esos recursos dejas caer nombres, y eso hace entonces que dejas de confiar en el Señor. Por ejemplo, cuando tienes belleza, muchas veces descuidas tu belleza interior por guardar tu belleza exterior. Que mascarillas, que
tantas cosas que hay, ¿no? Y eso va empobreciendo porque no alimentas el carácter, va empobreciendo tu carácter día a día. Cuando tú tienes, por ejemplo, conocimiento cultural de todo lo que acontece en el globo terráqueo, el conocimiento cultural te puede llevar a ser altivo, pensando que conoces tanto, y entonces comienzas a hacer menos de lo que es el conocimiento de Dios. Cuando empiezas a leer la Biblia, sí, ¿no? En vez de ser humildes y sentarnos y decir, Dios, ¿qué quieres qué me vas a enseñar el día de hoy? A lo mejor Dios, no sé, estás leyendo de una manera sistemática, a lo mejor. O a lo mejor abres la Biblia y como donde dicen, donde dio tu dedo, ¿no? Y caes en San Juan 3 y dices, no, ese ya lo conozco de pie a pa. Y no sabes que ese día Dios te va a hablar a través de San Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Con eso, Dios te va a hablar. Que dio a su único hijo. ¿Pero por qué Dios dices a tu hijo? ¿No? Para que todo aquel que creyere no fuere condenado, sino fuere salvo. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, cosas tan, no digo simples, porque la palabra de Dios no es simple, pero cosas que hemos oído muchas veces, no hacen eco en nuestros corazones, y dejamos que la gente, por ejemplo, ese San Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio su hijo. Dios me está llevando a que le comparta a mi compañero de trabajo, a mi vecino, a mis amigos, a mis familiares. Y de verdad, por tener una pobreza espiritual, hermanos, nos dejamos cegar o estamos ciegos a lo que Dios nos está diciendo con esas palabras que hemos oído, en mi caso, desde niño, ¿no? Hemos oído y las pasamos por alto nosotros. Y cuando te consideras, por ejemplo, autosuficiente, pierdes la suficiencia de nuestro Dios. No, es que yo, ¿no? Esmirna fue fundada en medio, esta iglesia de Esmirna fue fundada en medio de todas estas cosas que la ciudad poseía, hermanos. Y Dios está cuidando de esta iglesia que, aunque pequeña, pero que le pertenece a Él. Y le ha comprado precisamente a precio de sangre. La mayoría de los estudiosos entienden que lo que le empobreció a esta ciudad fue precisamente su fidelidad a Dios. Por eso le dice, tú eres pobre. ¿Por qué? Por la fidelidad a Dios. O sea, ¿cómo? A ver, explícame, ¿no? Porque cuando tú te haces cristiano, cuando tú decides seguir a Cristo, cuando tú te conviertes, la gente en ese entonces dejaba de hacer negocios con ellos. Porque en ese momento te hacías perseguido por ellos, por todos los del mundo. Y lógicamente salías de tu casa, perdías tus posiciones a causa de la persecución que estaban teniendo ellos. Entonces, por eso, por la causa de la fidelidad a Dios, esta iglesia era pobre, hermanos. Y como vimos allí, entre paréntesis le puso, pero eres rico. O sea, eres pobre materialmente. ¿Qué tienes? Coche, bicicleta, triciclo, ¿no? O ¿qué tienes? Nada, Dios. Ni el boleto de 5 pesos del metro, ¿no? El libro de Hebreos nos habla de gente que fue a visitar, por ejemplo, a cristianos a la cárcel, a esos cristianos que ya habían agarrado y los metían a la cárcel. Y entonces, de repente, pues saben que yo fui a visitar a mis familiares que estaban en la cárcel. Sabían los saqueadores que yo salía de casa. Entonces, cuando yo salía, ellos venían y se metían a saquear toda mi casa. Cuando yo regresaba,
regresaba, no había nada. Era tan fuerte la presión que ellos tenían, que dice el libro de Hebreos, ¿sí? Que por algunos que iban a visitar, pues como que esa fidelidad de ir y a lo mejor ir a orar por ellos, ir a verlos a ellos, les robaron todas sus pertenencias. Eso empobreció también a la iglesia físicamente, ¿no? Y luego llegaron a perder hasta la vida algunos, como lo menciona también el libro de Hebreos. Por ejemplo, Ignacio escribió en la primera parte del segundo siglo, y escribió en la carta que escribe a esta iglesia de Esmirna, que nos deja ver que esta iglesia, a pesar de que fue pequeña, estaba bien organizada y estaba encabezada, en este caso, como les decía yo, por Policarpo. Policarpo, que termina él martirizado, hermanos, porque estaba siendo perseguido y tuvo que salir de Esmirna y se fue a otros lugares, huyó a diferentes sitios, pero llega el momento que fue capturado Policarpo, y es amenazado con que él niegue de su fe y que ahora proclame a César como su señor. Policarpo, cuando ya es apresado, es atado, dice él a sus 86 años, llevo sirviendo a Jesucristo 86 años y él nunca me ha fallado en nada. ¿Cómo le voy a fallar ahora? Yo seré siempre amigo de Cristo. Policarpo muere en la hoguera. Eso nos da una idea ciertamente que esta iglesia estaba bajo persecución. Lo agarraron, le encendieron leña verde, esa que no se va a pagar tan fácil, ¿no? Y ahora la iglesia es pobre, dice. Yo te conozco y eres pobre. La palabra que se usa allí de pobre era que prácticamente eres un mendigo. No tienes cómo sostenerte por ti mismo. Es cuando no tienes ni para las tortillas, ¿no? Es cuando tú de verdad que no hay nada en tu refrigerador. Es cuando de plano te cortaron hasta el agua, ¿no? Y tú dices, ¿no es así un mendigo? ¿No? De que no tiene cómo sostenerse por sí mismo. Tiene que alguien ir y apoyar a esta. Tiene que ir a alguien y decirle, vecino, mira, te traje unas galletas. De verdad, muchas gracias, muchas gracias. Te traje unas barritas, ¿no? Así de pobre era la iglesia. Y sin embargo, Cristo hace una observación que nosotros no podemos pasar por alto, esta observación que Él hace. Pero tú eres rica. Entonces, si Cristo está llamando a esta iglesia rica, tú y yo tenemos que pausar y preguntarnos, ¿qué es lo que le hace rica a una iglesia? Bueno, físicamente no tenemos dinero, pero ¿qué es lo que te hace rica? ¿Por qué Cristo lo dijo que era rica? Bueno, en primera, lo que te hace rica, lo que le hace rica a la iglesia. ¿Quién es la iglesia para comenzar? ¿Es el edificio? No, somos nosotros. Cada quien de nosotros somos parte de la iglesia. A lo mejor usted será mano, a lo mejor usted será boca, oído de chismes, ¿no? Boca para murmurar, no, ¿verdad? No es nada de eso, ¿verdad? No es nada de eso. A lo mejor usted será pies, a lo mejor usted será antebrazo, o a lo mejor usted será un miembro interno que nosotros no los vemos. Pero si esos miembros internos, si esos órganos internos no funcionaran, entonces nosotros estaríamos en la cama, nosotros estuviéramos en hospitales. Pero gracias a Dios que nuestro cuerpo, nuestros órganos están funcionando, si no al 100, pero están funcionando, porque también acuérdense que lo que decía David, ¿no? 70 y 80 a lo mucho, ¿no? Vamos a vivir. Entonces, lógicamente que esta carne se va declinando.
¿A poco usted se dormía cuando tenía 20 años en la iglesia? Bueno, dependiendo, ¿no? Pero era que estaba con el vigor, con la fuerza, ¿no? Se traía su amarre, que dice mi suegro que es una coca, ¿no? Para que esté al 100, ¿no? Bueno, hermanos, ¿qué es lo que te hace rica esta iglesia? Primero es la relación con Dios. Primer punto, relación con Dios. Voy a decir rápido algunas. Por ejemplo, esta relación con Dios que no es afectada por las circunstancias, hermanos. Por ejemplo, Esmirna estaba bajo persecución, más persecución que se le fue avisada por parte de Dios. No solamente estaba perseguida, sino le dijo, ¿y sabes qué? Te van a perseguir más, ¿no? Esmirna está bajo pobreza y sin embargo Dios, al examinarla a ella, la encuentra fiel. Sus circunstancias, por su relación con Dios, por su fidelidad, hermanos, no afectaba su vida. ¿Qué? ¿Me van a apresar? ¿Me van a llevar? Gloria a Dios. Tú sabes, Dios. Tú sabes que te sirvo fielmente. No me importa si me apresan. No me importa si me dicen cosas. Otra de las cosas que hacen rica una iglesia es su santidad. No el Papa, la santidad, Dios. La santidad en medio de una generación, como lo dijo Jesucristo, perversa y torcida. Y el apóstol Pablo ministró, escribió, viajó en medio de esas sociedades altamente inmorales, como ya lo hemos estudiado. Lo que le da riqueza a una iglesia es su apego a las escrituras. Cuando otros relativizan las escrituras, no, pues, ¿leyeron la Biblia, hermanos, esta semana? Es pregunta. ¿Leyeron la Biblia esta semana? Si no la leíste, relativizas la palabra de Dios. Estos hermanos, ¿cómo se hicieron ricos a la hora de examinar Dios, su fidelidad? Es que ellos estaban apegados a las escrituras. En ese momento, pues lógicamente entendemos que era la ley de Moisés, ¿no? El Pentateuco, el Torá, como le llamen, ¿no? Otro que te hace rico es la dependencia del Señor y no de mis recursos. Por ejemplo, yo puedo tener mucho dinero y confiar más en mi dinero, decir, pues voy a hacer acá, voy a comprar acá, voy a hacer carnes, voy a hacer todo eso. Y olvidamos que de dónde proviene el dinero. O sea, como que tenemos un imán, ¿no? Como que tenemos un repelente que cuando viene el dinero, luego lo queremos gastar. Luego lo queremos allí. No, hermanos, no. Por ejemplo, se nos olvida de la gracia de Dios. Y no hemos sabido agradecer. Hay hermanos aquí en la iglesia que no tienen ni para comer porque están hospitalizados o no han podido trabajar de una manera independiente porque así lo hacen y no han podido trabajar y no tienen dinero. A propósito, si al final podemos levantar una ofrenda para unos hermanos, a lo mejor ustedes los conocen, pero después digo nombres, ¿no? Pero hermanos, se nos olvida que lo que Dios nos ha dado, de su gracia, dice el salmista David, de lo recibido de tu mano, de eso te damos, porque nada es nuestro. Y de verdad que estamos tan cómodos con nuestros recursos, con nuestro cheque semanal, mensual, quincenal, como sea, ¿no? Que estamos confiados todo en eso. Que de verdad que no sabemos que el dinero en cierta forma es bueno, pero también es malo, pero también es efímero. Hoy tienes, mañana no tienes. Y se nos olvida de la gracia de Dios para poder ayudar a los demás y extender bendición también hacia ellos. Otra cosa que te hace rica la iglesia es
su falta de autojusticia. Entiéndase esto, por querer hacer justicia por mi propia mano. Por ejemplo, yo tengo ausencia de condenación hacia los demás. Yo no condeno a los demás, entendiendo que lo que Cristo ha hecho por mí, que yo siendo malo, Él me justificó delante del Padre. Entonces, si yo tengo la falta de autojusticia, yo no voy a hacer justicia por mis propias manos. Yo voy a dejar que el Señor obre. Y el Señor, que es justo, a lo mejor me lleva a otra injusticia. Gloria a Dios, porque aquí pasaba con Esmirna, porque le dijo: eres pobre, yo sé que te han perseguido, pero te van a perseguir más, y el diablo echará a la cárcel a alguno de ustedes. O sea, no le estaba diciendo cosas favorables. Ahora, otra cosa que nos hace una iglesia rica es la humildad del corazón. Cuando hay humildad en el corazón, hermanos, que le permite verse a sí mismo como Dios nos ve. ¿Cómo te ve Dios, hermanos? ¿Cómo te ve? Otra es que te hace rica, es tu vida de adoración. Por ejemplo, esta vida de adoración que yo les hablo está caracterizada más por una vida de obediencia, porque esa es la adoración, obediencia, que por la música que tocamos aquí, que por los cantos que cantamos aquí, que solamente dura un tiempo cuando estamos juntos. Pero la adoración que continuo debe de estar en nuestras vidas es una adoración de obediencia a ti, Dios. Cuando cantamos: santificado tu nombre es, ¿cómo lo expresamos delante de Dios? Si esa santidad, santificado sea tu nombre, Dios, caminando día a día, en el día a día, lo caminamos en base a mi obediencia. Cuando estoy santificado y pasa una muchacha muy atractiva, tú no, o sea, no. Eso debería de hacernos: santificado tú no. ¿Sí me entienden? Cuando yo tengo la posibilidad de agarrar algo que no es mío, santo, santo, ay, hasta me quemó esto, ¿no? Debería de quemar por agarrar algo que no es tuyo. O sea, es en el diario vivir. Estamos cantando santificado y ya quiero murmurar, quiero expandir un chisme, quiero hacer, o sea, que te dé ahí un campanazo, Dios, a la hora de pronunciar la santidad de Dios. Y es lo que pasaba en el Antiguo Testamento, hermanos. Los sacerdotes, cuando ellos entraban al lugar santo, acuérdense que había lugar santo, santísimo. Cuando ellos, cada año se les permitía, haz de cuenta que de aquí para allá es el lugar santísimo. Aquí había una cortina. Ellos entraban al lugar santo, que era esto. Cuando ellos se proponían cada año entrar por la expiación de los pecados del pueblo, entonces ellos entraban en sus túnicas al filo, al filo de sus túnicas ponían campanas. Y entonces cuando usted hace ellos tenían que ir así, llevar una ofrenda mecida, llevar la ofrenda mecida. Tenían que ir así. Entonces iban tirín, tirín, ¿no? Bueno, campaneando, ¿no? Iban así entrando. Cuando de repente, y que la Biblia lo dice, cuando de repente caía como un costalazo. ¡Paz! Eso daba a entender que el sacerdote había entrado impuro él. O sea, imagínense, yo impuro, llevando para que tú seas justificado, pues no es lógico, no es la lógica de Dios, ¿no? Entonces, pero tenía que ir amarrado con una soga cuando él iba entrando, para que cuando se oyera el costalazo, no entraban a recogerlo, hermanos. No había primeros auxilios allí, nada. Tenían que jalarlo y caía muerto. Si todavía estaba allí en el arca del pacto y si se oía todavía las campanas,
Ya le daban gloria a Dios los levitas allá afuera. Dicen, Dios, gracias, gracias Dios, porque nuestro sacerdote ha hallado gracia y está puro delante de tu presencia. Y allí el sacerdote seguía, y así con la misma salía. O sea, casi como que si estuvieras en una zona minada. Cualquier pasito en falso o cualquier cosa que pisa, ¡pum!, explotaba. Vean la gravedad que les estoy diciendo yo, que es lo que te hace una iglesia rica: la vida de adoración a Dios. Santo, santo, ¿no? Otra cosa que te hace una vida rica es tu vida de oración. Diríamos que es como el motor detrás de todas las cosas que haces. ¿Cómo dije, hermanos? ¿Tu vida de oración qué es? Es el motor detrás de las cosas que hacemos. O sea, antes yo decidir dónde voy a aplicar para el trabajo, qué clientes venderles, qué carrera estudiar, qué comprar, qué hacer, mi vida debe estar ¿qué? En oración a Dios. Dios, ¿qué quieres que estudie? ¿Dónde quieres que yo trabaje? ¿A quién quieres que yo le venda? Mi vida de oración, hermanos. Unos decían que es como el oxígeno que tenemos, es como el aire. ¿Lo vemos el aire? No. Pero miren, si nos cortara por allá el generador del aire, Dios nos cortara, caemos muertos. Porque es algo vital que mis pulmones necesitan constantemente para yo poder seguir en esta vida. Otro es mi deseo de glorificar. Eso es lo que me hace feliz, mi deseo de glorificar a Dios en todas las cosas. Decía Pablo, si coméis o bebéis, hacedlo para la gloria de Dios. Ante lo que acabo de decir, hermanos, pudiéramos pausar, porque recuerda que estamos pensando en una iglesia rica o pobre. Ahora tú piensa, tu vida, tú como iglesia, ¿eres rico o eres pobre? Pero la iglesia, acuérdense, no son las paredes, somos nosotros. Entonces pudieras ir a la luz de las afirmaciones. ¿Dónde está mi vida? ¿En pobreza o en riqueza? ¿Dónde está? Según a la aplicación que hicimos ahorita, ¿dónde está? Pues hay más o menos, hermanos, ¿no? Y la vida se encuentra pobre, hermanos. Si tu vida se encuentra pobre y lo admites, pues es bueno que seas entendido sobre esto y que puedas ver todo esto y te pueda llevar a un arrepentimiento. Perdóname, Señor, por no hacer todas esas cosas que estoy haciendo mal delante de ti. Y eso es justamente lo que Cristo dijo a las 5 iglesias restantes: arrepiéntete, arrepiéntete. Segunda observación, ya dije la primera. Segunda observación es, le dice Dios: yo conozco las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Fíjense que había un grupo de judíos, en términos de nacionalidad, eran judíos, que probablemente iban a la sinagoga cada día de reposo, celebraban las fiestas judías, pero de alguna manera ellos mismos estaban persiguiendo a la iglesia. O sea, los que se reunían. ¿Se acuerdan que Pablo muchas veces fue sacado de la sinagoga de los judíos porque les venía a predicar la palabra? Bueno, hasta arrastrado lo tenían. Incluso le daban varazos, lo apedreaban. O sea, así pasó con esto. Estos judíos de alguna manera estaban persiguiendo a los cristianos. O sea, estaban diciendo: santos, ¿qué haces de aquí? Todo tu nombre es, mira cómo viene. El cantar de ti es un honor, ¿no?
ya no lo dejen entrar a él. Así estaban ellos, estaban persiguiendo. Estos señores, porque ellos eran una blasfemia que los cristianos estuvieran allí adorando a un supuesto Mesías judío, que ellos decían que murió en la cruz en un madero, y como lo decía en Gálatas, que maldito es todo aquel que es colgado en un madero según la ley de Moisés, es lo que decía. Otros piensan que tenían que ver con un grupo de judíos que habían abrazado, ¿qué creen? La doctrina de los nicolaitas. ¿Se acuerdan de la semana pasada lo que les dije? Y porque ellos, estos señores, adoraban a dioses ajenos, comían comida sacrificada a los ídolos, incluso quemaban incienso al César para congraciarse con ellos, que se volvió en una forma de obligación una vez al año adorar al César. Muchos dicen esto, académicos, y que ellos entonces se metían a este sistema para perseguir a los cristianos, porque eso les llamaba la atención a ellos, que quedaran bien ante el César. Y por eso Jesús les dice que es sinagoga de Satanás eso. No es sinagoga para que me adoren, es de Satanás, porque él dice que vino para matar, hurtar y destruir. Dice, mas yo he venido a darles vida, y vida en abundancia. ¿Sí? Se creían descendientes de Abraham, quizás biológicamente sí lo eran, ¿sí? Porque eran judíos por nacionalidad, pero no eran verdaderos descendientes de Abraham espiritualmente, hermanos, porque Abraham apuntó siempre a Jesús, y ellos siempre estaban negando a Jesús, al Mesías. Y Cristo, al pasarles revista a ellos, les llama sinagoga de Satanás. Tercera observación, que está en el versículo 10, le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, más, si ya estoy padeciendo y me dijiste que soy pobre, ¿no? Bueno, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. ¿Para qué, hermanos? Con un propósito: ser probados, y tendréis tribulación por 10 días. Oye lo que Cristo no le dice a esta iglesia. No le dice: no temas porque yo te voy a sacar de toda tu tribulación. No le dice eso. No temas porque he detenido toda fuerza del maligno para que no te toque a ti. He detenido todas las fuerzas para que te vaya bien a ti. Nunca le dice nada de eso. Nunca le dice: no tendrás tribulación, no. Al contrario, le dice por 10 días. Y probablemente es una frase para decir algo corto, algo leve, algo momentáneo, como lo decía Pablo. Estas leves y momentáneas tribulaciones, el número 10 a lo mejor por eso lo hablaba, probablemente esa frase quiere decir algo corto. Esta iglesia es una iglesia fiel, hermanos. No tiene señalamientos negativos para esta iglesia, ustedes observan, ¿no? Y hago esta afirmación porque para nosotros no hemos podido liberarnos. Y escúchenme bien lo que les voy a decir y apúntenlo. No nos hemos podido liberar de la teología retributiva. Así pónganle, teología retributiva, que tiene más de 2000 años esa teología. Y esa teología tiene que ver cuando veo algo que está ocurriendo mal. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa para el otro? ¿Cómo ver cuando me está yendo mal? Eso lo relaciona siempre ¿con qué? Con pecado. ¿Te está yendo mal? Ah, pues estás en pecado. Esa es la teología de la retributiva. Una vez le preguntaron a Jesús, ¿se acuerdan? Maestro,
cuando fue con uno que tenía convulsiones y todo eso, y le dijeron a Jesús: Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres? ¿Se acuerdan? Porque ellos no podían concebir, hermanos, que alguien simplemente naciera, no, era un ciego, ¿verdad? Que alguien simplemente naciera ciego. No podían entender eso, no podían concebir. Y eso viene desde antes de los tiempos de Cristo y ha continuado hasta nuestros días. Si está mal todo, algo tienes que hacer mal. Si todo está bien, algo tienes que hacer bien, o estás haciendo las cosas bien. O sea, ¿por qué nosotros nos hemos encauzado siempre en decir o en juzgar que si te pasó algo es porque Dios trajo justicia a tu vida, es porque estabas mal? ¿Qué pensaríamos nosotros de la iglesia de Esmirna? No, esos pobres yo creo que están en pecado, por eso están pobres, por eso están siendo perseguidos, ¿no? Si te caes es porque estás en pecado y Dios hizo justicia. Jesús les dice a estos hermanos de Esmirna: no teman, no temas. Cuando Jesús les dijo a los fariseos que le preguntaron: ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús les dijo: no, espérense, no ha pasado nada. ¿Saben qué? Todo tiene un propósito. Esto es para que la gloria de Dios esté aquí, para que Él sea glorificado, Dios. Y Jesús le dice a esta iglesia de Esmirna: no temas. Esa es la frase y mandato más común en toda la palabra de Dios. No temas. Por ejemplo, ¿se acuerdan en el mandato y consuelo del Señor para Abraham? Le dice: yo soy tu escudo por delante y por detrás, Abraham, no temas. Le dijo a Jacob: no temas descender a Egipto, que te haré allí una gran nación. A Josué le dijo: no temas ni te acobardes, yo te haré prosperar en todos tus caminos y todo te saldrá bien, no temas. A Pablo le dijo: no temas, sigue hablando, porque en esta ciudad hay un gran pueblo, ¿no? mío. Pero le dice a Pablo: te esperan aflicciones, cadenas, cárceles. Y también le dijo a Esmirna: Esmirna, no cantes victoria. Bueno, cántalo, porque la vas a necesitar en medio de tu tribulación. Vas a necesitar ese cántico de victoria. Victoria, la victoria mía es, ¿no? Y estás ahí con el pie y: victoria, la victoria mía es. ¿Qué te dice la teología retributiva? De seguro pecaste contra Dios y por eso estás así. Uno diría: Señor, ¿por qué me dices no temas? ¿Por qué no cambiamos la ecuación de todo esto? Me evitas las cadenas, me evitas las tribulaciones, y ahora me es más fácil no temer, ¿verdad? O sea, tú vas por un camino de noche, oscuro, ¿no? Y que tú dices: vas ahí, no temas, porque yo estoy contigo. Y estás, ¿no? Ahí, pero estás nervioso porque estás caminando en un lugar oscuro. Pero ¿qué tal si te ponen camino libre para las mujeres, o cómo le llaman eso, ¿no? Sendero luminoso, ¿no? O lo que sea, con todas las lámparas posibles, y tú puedes decir: no temas, porque yo estoy contigo, ¿no? Vas cantando, porque te sientes seguro, porque estás alumbrado. De todas formas, pero ve en la oscuridad y camina y canta así. Te aseguro que no cantas igual como si estuviera todo alumbrado, hermanos. Por eso es que yo le decía: Señor, ¿por qué no cambias la ecuación? Me evitas cadenas, persecuciones, y creo que tendré menos temor, ¿no? No, porque Dios dice: porque entonces no vas a probar mi suficiencia, que yo soy suficiente en todo. Cuarta observación:
capítulo 10, ahí mismo dice: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Quién nos va a echar, hermanos, a la cárcel? El diablo. Pero ¿quién controla las cárceles? Dice el Señor: yo soy el Señor. ¿Quién sacó a Pedro de la cárcel por medio de un ángel? Yo, el Señor. Y entonces ahora, en medio de la tribulación, de la pobreza de nosotros como iglesia en Esmirna, encima de eso, tú vas a permitir que Satanás, tú vas a permitir que tú controlas las cárceles a Satanás mismo, vas a permitir que me ponga bajo prisión. Algunos de nosotros dirían: ¿cómo, Dios? Y Dios te diría: ajá, no temas, no temas. Tú, ¿quién afligió a Job, hermanos? Satanás. ¿Quién abofeteaba a Pablo, como lo decía continuamente? Satanás, un mensajero de Satanás. ¿Quién pone a la cárcel a creyentes de Esmirna? Satanás. Esta iglesia no va a la cárcel porque está en pecado, hermanos, como que ellos ya habían entendido esa onda, ¿no? Esta iglesia va a la cárcel porque está siendo fiel a Dios. Y Dios le dice: ¿sabes qué? Vas a ir a la cárcel, te va a echar Satanás. Algunos de ustedes los va a echar Satanás ahí. Pero ¿por qué, Dios, tú no lo detienes? Porque si yo los detengo, entonces tú no vas a ver mi suficiencia en medio de la cárcel. Uno podría decir: yo no sé por qué, si Dios conoce que esta iglesia no solamente es pobre, no solamente es afligida, no solamente es, todavía aparte le dice: ¿vas a ir a la cárcel? Miren, yo no sé los porqués, ¿no? Pero en este caso Dios lo hace, lo hace de una forma ya revelado el porqué. Por ejemplo, en el versículo 10 allí, al final dice: ¿para qué? Bueno, no, a la mitad dice: para que seáis probados. La tribulación, hermanos, prueba nuestra fe, prueba lo genuino de nuestra fe, prueba la fe débil también, que es removida de la fe fuerte de un hombre o una mujer que ha puesto su confianza en la plena, absoluta confianza en Dios, hermanos, en Dios que sabe lo que Él está haciendo. ¿Nosotros qué le podemos enseñar a Dios? Si ahorita me pasara algo o les pasara algo y unos dirían: ay, yo toco madera, ¿no? Eso déjenlo allá afuera. Si a ustedes les pasara algo, ¿qué diríamos? Pues, gloria a Dios, Dios. El sufrimiento prueba la fe y purifica la fe como el oro. En su momento Job así lo dijo, que esos problemas, que esas aflicciones lo estaban haciendo como el oro, y el oro se prueba, hermanos. ¿Y cómo se prueba el auténtico oro? Por medio del fuego y a unas altas temperaturas, para ver de qué, por eso sacan ahí qué quilataje es el oro, dependiendo la fuerza de la alta temperatura, es como miden también ellos el oro, de cuántos quilates son, ¿no? Bueno, la fe verdadera es aquella que en medio de los peligros, hermanos, dificultades, tribulaciones, el dolor y sufrimientos, permanece estable. ¿Se acuerdan que yo les decía algo similar a esto? Que precisamente te va a llevar a que no colapses en medio de tus aflicciones. Nuestra sociedad no sabe sufrir en lo más mínimo el día de hoy, hermanos. Quinta observación: ¿cuál es el estímulo del Señor para esta iglesia? En el versículo 10 dice: ¿a poco Dios le dice a la iglesia: te voy a sacar de la tribulación? No. Versículo 10 dice al final: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel, ¿qué dice? Hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es una observación, un estímulo que Dios le hace a esta iglesia. Sé fiel.
que tu vida está en riesgo, no importa, que tu vida incluso como Policarpo, ¿no? La dio a Dios, porque justamente hasta allí yo voy a estar contigo, sé fiel hasta la muerte. Y eso no es distinto a lo que el autor de los Hebreos dice de los seguidores. La carta de los Hebreos enviada a esta comunidad de judíos que estaba en la diáspora, que habían sufrido, que habían salido de Jerusalén. Muchos de ellos justamente estaban huyendo, estableciéndose en lejanía para protegerse de sus enemigos, de los perseguidores, ¿no? El autor de los Hebreos escribe en el capítulo 12 de Hebreos 12, 3 y 4, dice: considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, dice, no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Así que, hermanos, el autor de los Hebreos trata de animar a los creyentes a permanecer fiel a Dios. No te desanimes, dice, considerando que sufrió en manos de los pecadores Cristo, hermanos. Ahí mismo en el capítulo 12, versículo 2, dice: ¿cómo vas a lograr todo esto? Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La manera como soportamos el dolor y la vergüenza, hermanos, no es mirando alrededor, es mirando a la eternidad, que es Cristo Jesús. El gozo puesto delante de nosotros es levantar nuestros ojos de este mundo y mirar a Cristo Jesús, mirarlo a Él. Sí, en este mundo tendréis tribulaciones. ¿No tuvieron tribulaciones en esa semana? Sí, todos. Que se te metió el motociclista, que cuando ibas a bajar del camión se arrancó y tú, ¿no? Que tantas cosas que nos pueden llegar a pasar, hermanos. Hay un gozo que podemos experimentar en el Señor, pero este gozo es eterno, este gozo no es de este mundo, es del próximo, donde estaremos en gloria en Cristo Jesús, hermanos. Sexta observancia, ahí mismo en el capítulo 10 dice: yo te daré la corona de la vida. No en este mundo, ciertamente, no. Yo te la daré. ¿En dónde? En la patria celestial. Dice que el que venza, voy a darle la corona de la vida. Es como una carrera, ¿no? Es como una carrera. Tú haces una carrera, y las que hacen aquí en la Ciudad de México, ¿no? De X kilometraje, ¿no? Y tú llegas y a todos les dan una medalla. Unos llegarán más temprano, otros llegarán más tarde, pero al final del día, por el solo hecho de correr la carrera y llegar a la meta, te ponen una medalla, ¿no? O te dan una medalla. Así Dios dice: la recompensa que yo te voy a dar, el que venciere, o sea, el que llegara a la meta, yo te voy a dar una corona de vida eterna, que no corresponde a este tiempo cronos, corresponde al tiempo kairos de Dios, donde Él está viendo, donde Él está viendo todas las situaciones que pasan a nuestro alrededor. Y cómo esa recompensa la voy a tener delante de Dios, cómo la gente puede ver esa recompensa. Dice la Biblia: por el gozo puesto delante de vosotros. ¿Cuál es el gozo puesto delante de vosotros? Me voy a ir a preparar un lugar para donde yo estoy, también ustedes estén conmigo. Fíjense, hermanos, cuando nosotros muramos, sabemos que tendremos esa corona de vida eterna. Sabemos que pasaremos a la eternidad, a ese lugar celestial con nuestro Señor Jesucristo. Si no estás en Cristo, pues no, seguramente no estarás allá.
seguramente estarás en otro lugar, en un lugar de tormenta. Pero quiero decirles más. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, son benditos los que han podido perseverar ante la prueba. Y entonces ahora que estás bajo la prueba, el Señor te va guiando en medio de la prueba, te va acompañando en medio de la prueba. Él te va fortaleciendo en medio de la prueba. Cuando termine la prueba, una vez que hayas sido aprobado, que hayas pasado la línea de meta, hermanos, recibirás la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Observancia 7 y final, versículo 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño en la segunda muerte. Es lo que dice en este caso, hermanos. En el caso de Éfeso le dice: arrepiéntete. Si no te arrepientes, entonces quitaré tu candelero. Aquí no hay un llamado al arrepentimiento, aquí hay un llamado a perseverar. Éfeso, arrepiéntete. Esmirna es persevera para no sufrir daño en la segunda muerte. De la muerte primera no te prometo nada, porque todos tendremos que morir, ¿no? De la muerte primera no hay nada. No le prometí nada a Policarpo sobre la primera muerte, pero la segunda muerte sí, no te causará daño a ti. Fíjense que en China ya se escribió una versión de la Biblia, la primera Biblia manipulada. El Partido Comunista de China, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, Jesús es conocido por confrontar a los que acusan a la mujer adúltera, ¿se acuerdan? ¿No? Para que no le causen daño a esta mujer, ¿no? Pero para ellos en esta nueva versión en China, de acuerdo al nuevo Evangelio de Juan, comunista, una vez terminada la misericordia y el perdón, que como termina en la Biblia de nosotros que tenemos, occidental, para ellos termina con Jesús mismo siendo el que tira la primer piedra y la mata. Así lo dice su Biblia comunista. También el Partido Comunista ha forzado a las iglesias protestantes a reemplazar los 10 mandamientos con citas de, ¿cómo se llama el presidente de Xi Jinping, ¿no? No tendrás, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Y lo reemplazaron el Partido Comunista como: cuida resueltamente de la infiltración de la ideología occidental para que a mí me adoren. Cuida que no entre una infiltración occidental. Ellos están en Oriente, ¿no? Hay un proyecto en China por 10 años para reescribir la Biblia, hermanos. No solamente la Biblia, también el Corán, también. Hay un proyecto. El propósito es de que en China le sirvan al Partido Comunista finalmente de acuerdo al marxismo que ellos tienen. Pero el que perseverare y es aprobado, dice aquí, es hijo mío, y ese le voy a dar la corona de vida eterna. Fíjense que en China, a pesar de que es la iglesia más perseguida del mundo, hermanos, por ser comunista, pero es donde hay más cristianos. ¿Dónde están esos cristianos? O sea, pues bueno, también ve el territorio, que aunque no es el más grande, que el más grande es Rusia, ¿no? Pero el territorio de China también es grandísimo. Andan huyendo,
Andan en cavernas, en cuevas ellos, los cristianos. Ellos no están ajenos a lo que les pasó a Esmirna. Ellos son pobres, han dejado sus ciudades, sus familias, han dejado todo por buscar de Dios, hermanos. Así es que la segunda muerte precisamente es la condenación al infierno. Dice, no sufrirás daño de la segunda muerte. No te tocará a ti, pero lo contrario, tú recibirás una corona y estarás delante de mí todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo lo hago esto? Pues poniendo nuestros ojos puestos delante del autor y consumador de nuestra fe. Quiero concluir con una cita de un autor, Keller. Escribió en uno de sus libros que él tiene. Escribió una historia que ocurrió en el 2006 en el condado de Lancaster, en Pensilvania. Hay una comunidad descendiente de alemanes cristianos que se les llama los Amish, que ha decidido quedarse como que en el pasado para no contaminarse de las cosas de este mundo, hasta el punto que algunos de ellos andan descalzos. Muchos de ellos no usan luz eléctrica, cosas como internet, celulares, nada de eso, porque todo eso ellos lo consideran potencialmente contaminante. En esa ciudad fiel de cristianos, de creyentes, en el 2006, un hombre entró a un salón, a una escuela, a un salón de niñas, y entonces comenzó a disparar y dio a 10 niñas, de las cuales 5 niñas murieron entre edad de 7 a 13 años, más o menos. Usted lo puede googlear también esto, está en internet esto. Uno pudiera decir, Dios, o sea, usted que está buscando de Dios, Dios, si yo te estoy buscando, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Y por qué nos has desamparado? ¿Por qué me has traído esta aflicción y todo eso? Hermanos, ellos pudieran decir, te hemos sido fieles, te hemos orado, te hemos ayunado, hemos leído la Biblia, les hemos enseñado a nuestros hijos desde pequeños a buscar tu rostro, y así nos pagas tú, Dios, matando a nuestros hijos por uno que se le botó la canica, ¿no? Cuenta la historia que horas después del evento, una representación de la comunidad Amish fue a visitar a los padres del asesino, que después pues se convirtió en suicida porque también él se mató, ¿no? Un grupo de líderes de la comunidad fue a visitar a los padres de esta persona para apoyarlos y para ofrecerles consolación a ellos. El día del funeral del asesino, cuando la viuda de dicho hombre levantó el rostro, vio que la mitad de los asistentes eran de la comunidad Amish. Una cita consultada que vi dice que el perdón, el amor mostrado por la comunidad Amish hacia la familia de ese asesino pasó a ser tema de la conversación de toda la nación norteamericana. La manera de cómo ellos manejaron el sufrimiento fue un poderoso testimonio de la verdadera fe y de gracia y de gloria en su Dios que ellos adoraban. 4 años más tarde, un grupo de sociólogos escribieron un libro de este incidente y concluyeron que era altamente improbable que la sociedad secular de nuestros días o de lo que estaba pasando alrededor fuera de Amish pudiera manejar el sufrimiento de la manera que esta comunidad lo hizo. El comentarista Keller termina diciendo, el corazón de su fe, de estos Amish, había en su corazón un hombre que había muerto por ellos, por sus enemigos, como lo hizo Cristo Jesús. Si tú eres
dice el comentarista, si tú eres miembro de la comunidad, que hablas, que cantas, que oras, que ensayas acerca de Él, o sea, del Señor Jesucristo, entonces practica el perdón. Aún de los asesinos de tus propios hijos, que te parece imposible eso. Estos Amish encontraron su fuerza más allá. Actualmente, esto ya pasó en el 2006, ya tiene un ratito. Bueno, actualmente, muchos de las otras niñas que fueron al hospital están ciegas, otros quedaron paralíticos, están en cama, ya grandes, ya son jóvenes, señoras, bueno, jóvenes, adultos. Tienen las secuelas de todos esos disparos que les pasó en ese día. Y aún así, los Amish no han perdido la fe. Fíjense, momentos después de que pasó todo esto, fueron a visitar a la familia para ofrecerles apoyo y consolación. ¿Por qué? Porque el asesino se había suicidado también. Eso es amor, hermanos. Eso no es, ahora sí, esto es de otro planeta, no es de este planeta. No es nuestra fe puesta, basada, efímera en esa tierra, sino es una fe puesta en Dios, que nos lleva más allá de, ¿me ofendiste? Ahora yo te digo, ven, te ayudo a levantarte. ¿Me robaste? Ahora yo te digo, ten para que comas. Eso no pasa a personas comunes y corrientes, hermanos. Esos pasan a los que Dios ha dicho, eres rico. ¿Y cómo eres rico? Con todas las características que te di. Solamente. La adoración para mí es una de las prioridades que tenemos que tener con Dios. Y eso se resulta en obediencia a Dios. Si usted no es obediente, hermano, va a vivir como quiera. Pero si usted es obediente a Dios, hermanos, usted va a encontrar paz y consolación en Dios.